Muy apreciados amigos, se nos va el 2024, el 2024 se nos fue y debemos augurar un 2025 de muchas cosas buenas que nos traiga y claro, si unimos voluntades entre todos podemos lograr mejores cosas. Lamentablemente en algunas ocasiones no nos oímos y tratamos de desechar posibilidades de cosas que nos benefician, pero creemos que hay cosas comunes que deben ayudar a que el mundo, y no solamente nuestro país, nuestro territorio, debe unirse, sino hacer algo para combatir lo que hemos llamado en programas anteriores la desertificación del mundo o el cambio climático que nos está afectando. A veces somos muy renuentes a los cambios, pero el cambio debe surgir siempre por un factor vital, educación. Por eso, este símbolo de FADI, Futuro Agricultor Dominicano, nos dice que si nosotros unimos voluntades y educamos, muchas cosas en nuestro país serán mucho más fáciles. Lógicamente, tenemos que unir voluntades que, entre otras cosas, tanto yo como Deolio, quien se excusa hoy porque está fuera de vacaciones con sus hijos en el exterior, lamentablemente necesitamos la buena voluntad de aquellos llamados educadores, que son dirigentes políticos, pero que no son maestros. Siempre se ha dicho que el mejor maestro de todo fue Cristo, porque enseñó sin interés, sino en educarnos. La educación técnica vocacional se diferencia también de la educación social en la familia, de la educación pública, de la educación privada en el trabajo o lo que sea. Por eso hoy tendremos una ratificación de proyectos que hemos hablado en las últimas semanas, gracias al entusiasmo de algunos amigos que cuando hablamos de desarrollo escucharon de estos. ¿Por qué, Emilio, tú sugeriste que los árboles, cuales sean, y lo hablaremos con más detalle, porque es los frutales, aquellos que son maderables, los que son de múltiple uso, como el caso de los bambúes, y otras plantas que son medicinales o energéticas, deben ser sembradas? El árbol es un aliado natural de nosotros. Y algunos dirán, ¿y por qué lo cortamos? Porque lamentablemente necesitamos ese aliado nuestro para nuestra sostenibilidad. Y así como los árboles necesitan de los insectos, entre ellas las abejas, para su polinización y darnos una buena fruta o darnos su miel y la cera, asimismo nosotros debemos entender que necesitamos seriamente sembrar más árboles en el país. Hay programas diferentes, muy diferenciados los programas en el país, pero no todos tienen continuidad. Y hablaremos de eso porque fuimos responsables de algunos que por razones múltiples no tuvieron continuidad. Pero todos esos propuestos, más otros, si unimos, como digo siempre, si unimos voluntades, podremos, y no solo podemos, debemos unir voluntades para bien de nuestro desarrollo. Este país en el 2025 debemos verlo con muchas alternativas para el desarrollo. Desarrollo social, económico, ambiental, en fin, desarrollo. Palabra un poquito a veces difícil de digerir porque no nos damos cuenta de que el desarrollo solamente se gesta con la voluntad de todos, nacionales, internacionales o asistenta internacional, pero es con voluntades. Creemos que estas actitudes de nuestra población, y gracias a Dios, la política ha sido reducida o recambiada, porque el licenciado Luis Abinader Corona
lo he dicho anteriormente, se coronó con tomar decisiones como 8 años es más que suficiente. Y quiere dejarle un legado, como todo ser humano, quiere dejarle un legado a la nueva generación y al país muy específicamente. Nosotros tenemos que ver que este es el último programa del año. Y yo diría no, es el primero del año. Porque como agrónomo yo puedo dejar una semillita hoy esperando que germine en una semana. Y que comencemos sinceramente a oírnos. Porque creemos y lo reiteramos de esa manera de que si en nuestro país comenzamos seriamente a oírnos y a compartir inquietudes, otro gallo cantaría. Recordemos que esta patria no es solamente de nosotros. Duarte y los trinitarios la crearon y añoraron muchos seguidores de él todavía, o añoramos muchos seguidores de él, de que debe ser mejorada, protegida y algo más. Por eso también hemos dicho que es triste que los malos dominicanos nos viven haciendo daño, como tenemos también que ahuyentar de nosotros la llegada de extranjeros, no importa que sean haitianos de otras nacionalidades, que también puedan hacernos daño. Bienvenidos siempre sean aquellos buenos extranjeros que compartan con nosotros los dominicanos, porque son países nobles los que nosotros nos relacionamos. Y el hecho de que seamos racialmente o por nuestra coloración de nuestra piel u otros factores, no quiere decir que no podamos nosotros unir voluntades. Amigos, este es el último programa del 2024. Les deseamos y les rectificamos nuestro deseo para ustedes y todas sus familias y relacionados de una feliz término de estas Navidades, pero también de un año que sea muy próspero y venturoso del 2025. Con sinceridad los exhorto a que promuevan lo más que puedan la educación, la ley, el respeto. Y cuando digo de ley, quizás estimular que se desarrollen programas para que los jóvenes dominicanos que se están matando, que están quedando truncos con los accidentes automovilísticos, puedan ser educados. Recordemos que la educación es la base del desarrollo. Feliz resto de fiestas navideñas y un venturoso y próspero año 2025. Mientras tanto, recuerden de ver este programa al mediodía en el canal 25, hoy canal 8 de Telemedios Dominicanos, en los canales 60 de Claro, va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país.
Como expresamos antes, somos fiel creyentes en la educación. Si el formato educativo se puede extender un poco más amplio en diferentes facetas del desarrollo dominicano, solamente tenemos que ver programas que se han celebrado y programas que se pueden tener ampliados. Nosotros en un programa anterior hablamos de el utilizar los animales como intercambio para dárselo a los productores básicamente rurales o subrurales para que estos paguen o contribuyan con la forestación del país con diferentes tipos de plantas que vamos a ver más adelante. Por igual, hablamos de un programa que participamos de intercambiar leche, como le llamamos la leche que reforesta, también que puede ser desarrollado, o del programa de viviendas por foresta, que puede también funcionar mejorando las viviendas o haciendo viviendas rurales a cambio de que esas personas siembren árboles. También, entre otros de los programas escritos en mis libros y que los copié o lo adecué de una visita a Taiwán en los años 80, es el pensar en una reforma agraria militar, donde se beneficien nuestros militares, nuestros policías y otros, que puedan servir de freno a mucha deforestación, pero también que como civiles estos puedan sembrar muchas cosas que beneficien al país. Vamos ahora a comenzar a verlo según cada uno de estos por separado. Una cosa es cierta, señores, la continuidad en el desarrollo es vital. Y digo que es cierta porque cuando vemos sostenibilidad, no importa que un programa haya tenido éxitos, en algunas ocasiones, cuando hay cambios políticos o cambios sociales, les rehuimos. Y creemos al contrario, que los que han sido exitosos deben ser copiados. Vamos al primer ejemplo. El programa de repoblación porcina, que nos tocó coordinar en los años 80, a raíz de el inicio de la repoblación porcina, hoy no se puede desarrollar. ¿Por qué no? Simplemente porque tenemos un problema de la peste porcina africana acechándonos a nosotros. Sin embargo, eso no excluye que se tenga pensado en eso. Personalmente creo que no vale la pena tratar de ver cómo nosotros podemos desarrollar eso, porque es un riesgo sanitario. Sin embargo, hay otras especies de animales que muy bien podemos nosotros desarrollar, por ejemplo, en bovinos, en caprinos, en ovinos, conejos. En las aves, la multiplicidad, podemos fomentar, entregar gallinas a cambio, guineas a cambio, los patos, los pavos a cambio. Y por qué no inclusive hasta programas de peces que conlleven, entre otras acciones, el financiamiento adicional para que una persona que desee un préstamo cómodo, racional, para crianza de peces utilizando la geomembrana, la modalidad de utilizar las tinas plásticas que no existían hace 50 años como modalidad, pueda servir para que los animales todos participen. Yo iré inclusive más lejos. En los bancos genéticos que podamos establecer en el país, y nosotros tuvimos uno bastante funcional en el CIMPA, con ayuda de una organización de Estados Unidos que nos apoyó y que puede volver a apoyarnos, podemos traer de burros, bancos genéticos de burros de alzada y de caballos. Es decir, que si utilizamos el animal para ser utilizado como herramienta de intercambio, esto perfectamente puede ayudar para que tengamos mejores condiciones en nuestra ruralía. Y cuando digo mejores condiciones en nuestra ruralía,
es porque la siembra de los árboles, como hemos hablado, es muy importante. Dentro de ese contexto de la entrega de árboles o del intercambio de siembra de árboles por los animales, eso puede llevarse a modalidades como he tenido experiencia con el apoyo de organizaciones diferenciadas. La siembra con los animales se llegó a hacer con el Estado. El presidente Jorge Blanco apoyó y el sector privado de ese momento apoyó. Pero vemos acciones tradicionales que los gobiernos han hecho. Exhortamos a este gobierno que nos toca a todos, y muy particularmente a aquellos que como yo lo seguimos, debemos pensar que los animales pueden ser una herramienta de servicio. Algunos dirán, pero vemos que el Banco Popular y otras instituciones están sembrando masivamente en los campos, en las montañas. Pero eso es lo que necesitamos, sembrar muchos. Por eso, un segundo proyecto que se hizo, en este caso fue con la Fundación ADEMI y sus dirigentes, Camilo Lluveres, Pedro, ambos fallecidos, Pedro Juan Jiménez, mi profesor, pudimos desarrollar el intercambio en la cuenca del río Jaina y Duey de 25 viviendas con apoyo de la USAID, de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Ese programa, con apoyo de ADEMI, se construyó también un centro comunitario, se entregaron masivamente plantas básicamente frutales, porque esa es la parte buena de ese intercambio, que uno necesariamente no tiene que pensar en que las plantas que se pueden intercambiar con las personas vayan para hacer árboles florales en nuestras carreteras, en nuestras ciudades, e inclusive hasta asegurar que alguna persona que tiene un solar grande, una casa, se le puede decir en el campo, tú vas a recibir un trío o 4 hembras y un macho de gallina o de pato, a cambio que tú me siembres 4 o 5 matas de cereza, de coco, de limón, de naranja o de lo que sea, porque caben en su patio y no se animan a sembrar por razones de que no encuentran las plantas o porque no encuentran el incentivo del intercambio. Pero eso se puede hacer también vía las escuelas, para que los estudiantes que participen en ese intercambio, sean del futuro agricultor dominicano en las escuelas o los niños, se motiven y le digan a sus padres, pero papá, mamá, yo oí que en la escuela están ofertando y enseñándole a uno a crear plantas y a producir plantas y criarlas, y los animales también, con una simpleza que ustedes pueden apoyarme, dejarme sembrar aquí esas matas, así yo comeré cereza cuando estén produciendo. Y papá, y tú te beberás un coco de agua con los cocos de agua que podemos conseguir que nos donen. Entonces, ese tipo de intercambio también se desarrolló con el programa de ADEMI, pero fue básicamente viviendas por forestas. El gobierno dominicano está haciendo miles, ha hecho creo, sin mal cuento, que son miles de apartamentos, básicamente en las zonas urbanas y suburbanas. Pero eso no quita que se siga haciendo eso mismo, y que inclusive, aunque se le financian o se le donen, yo prefiero el financiamiento, aunque sea a bajo costo y que sea también a bajos intereses. Pero aquellos que están en una montaña dominicana o a la orilla de un río o cerca de una carretera, los que somos de origen familiar, rural, que podamos decir, pero yo estoy de acuerdo y voy a participar porque según yo veo, no me lo dicen, según yo veo y he vivido, podemos conseguir esos árboles que algunas veces nos cuestan dinero, algunas veces son bonitos, florecen muy bonitos, y veo que en algunas ciudades como La Vega y otros pueblos del país se siembran los flamboyanes,
se están sembrando las jacarandas, los flamboyanes azules, se están sembrando plantas que son de colores diversos. Entonces, ¿por qué nosotros no ambientamos también nuestras casas con esos intercambios? Fíjense que estamos hablando de plantas que todas como árboles pueden hacer que las condiciones ambientales nuestras mejoren significativamente. Eso no quita que el intercambio de animales o el intercambio, por ejemplo, de las viviendas o el mejoramiento de una vivienda, que se le dé el cemento para un piso, el zinc para un techo, o las letrinas, o lo que sea para las cocinas. Eso se puede hacer en cualquier gobierno. Quizás un apartamento urbano cuesta 1 o 2 millones de pesos, y eso convertido para ayudar en el campo, lo convierte en 2, 3, 5 viviendas, y al mismo tiempo lo convierte en miles de plantas. Y esa es la manera de combatir la desertificación y otros factores. Si vemos, y estamos dialogando de desarrollo, todo eso, volvemos a decir, descansa en gran medida en la educación. La educación de los beneficiarios, la educación de nuestros funcionarios públicos, la educación de aquellos que tienen el espíritu de siembra, porque, señores, hay que dejarse de cuento, al dominicano nos gusta sembrar en términos generales y nos gusta también crear animales. Entonces tenemos las oportunidades para mejorar significativamente eso. Un ganadero, por ejemplo, que quiere mejorar su ganadería, el Estado le puede decir: yo tengo un programa así, te puedo dar semen para que los utilicen, o también poder disponer de becerros de calidad genética para que tú te dediques a sembrar árboles en tu propiedad que sean energéticos para ser cortados después con el tiempo para los postes que se necesitan en la propiedad, o para mejorar los establos, o para hacer los establos, o la casa rural donde ellos residen. Entonces estamos hablando de que lo que tenemos que ver, una alianza muy específica con los árboles. Otro programa de mucha importancia que se desarrolló con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, dirigido en ese momento por el doctor Rafael Marte, asistido por doña Elena Villella y otros ciudadanos de muy buena voluntad. Se estableció en la zona de Pedernales, y a nosotros nos tocó coordinar también ese trabajo, el intercambio de leche por la siembra de plantas. Esas personas que fueron directivos, que trabajaron o trabajan, porque el Banco de la Leche sigue vivo, puede ser replicable en otras zonas del país y en otros programas del gobierno. Siempre se ha dicho que el DAO margina. Yo particularmente creo que el DAO margina. Una gente se siente muy contento cuando pone la mano hacia abajo dando algo, pero el que está recibiendo con la mano de abajo a veces se siente mal. Nosotros lo que tenemos que pensar seriamente es de que programas de intercambio de plantas por leche, por jugo, por frutas, por una serie de cosas, con estudiantes o no estudiantes, eso puede ayudar grandemente. Con el ejemplo del Banco de la Leche de Rafael Marte, podamos nosotros sembrar miles de tareas de tierra que son propiedad inclusive privadas, porque un banco necesariamente puede ser que financie dinero, pero que done las plantas. El Estado tiene, señores, y seamos sinceros, el Estado con los diferentes gobiernos, decenas, miles de cosas. Vamos a parar ahí y a seguir por Foresta y la reforma agraria militar.
Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Si reiteramos que el desarrollo se basa en la educación, vamos a coger como ejemplo la construcción de un edificio grande. Las pirámides de Egipto son cónicas, pero encontramos el monumento a los héroes de restauración de Santiago, vertical, o también nuestra catedral aquí en Santo Domingo, la primada, que es muy importante que siempre digamos, destaquemos las primacías dominicanas. Entonces, si nosotros tenemos la construcción, y vamos a coger como ejemplo el área de la construcción, pero puede ser en salud, que hablemos, en las carreras de negocio, de administración, en carreras de tecnologías, o en la misma nuestra, que es más fácil para nosotros dialogar sobre la industria agroalimentaria y agroforestal. Los liceos técnicos, señores, y gracias a Dios, en este gobierno, el doctor Ángel Hernández está tratando de despertar el interés de que nosotros debemos ver esta herramienta para el desarrollo. Un edificio cuya zapata no sea buena, no se puede sustentar bien hacia arriba. Es verdad que nosotros tenemos para la educación técnica el Infotep, y hay que quitarse, bueno, en este caso sería la cachucha, no sería quitarse el sombrero, porque sus soñadores deben estar muy contentos de ver, aunque ya no estén entre nosotros, de que eso está funcionando y cada vez mejor. Pero los liceos técnicos son más pragmáticos, porque nosotros tenemos liceos que podemos tener 1 o 2 por provincias. Porque hay provincias que pueden tener, mi caso de Montecristi, siendo estudiante en mi tesis final, lo que llaman en inglés el papel final, yo lo desarrollé de que utilizando a Guayubín y Montecristi podía convertirse conjuntamente con Villavásquez y con las zonas aledañas de la carretera y hacerse un gran liceo técnico que podía y puede sostener una gran población. ¿Por qué? En un liceo técnico usted puede tener un cuarto curso, un segundo curso, perdón, vámonos desde abajo, un séptimo, octavo, noveno, y un décimo y un 20º curso, lo que llamábamos antes séptimo, octavo y primero y cuarto. En ese dilema de educación donde tú necesitas las materias básicas, matemáticas, las lenguas, etcétera, que puedan ser dadas por profesores bien capacitados, vamos a decir maestros realmente, que funcionen. Pero si el liceo es técnico, cojamos como dijimos en el campo de la agroalimentación, y usted le enseña y despierta en ese estudiante a cierta edad cómo trabajar en un invernadero, cómo operar modernamente los drones para que sirvan para tú fumigar, para tú aplicar los herbicidas y no tener que meterte a aplicar adentro, para tú abonar y no tener que meterte adentro, o además de eso, enseñarle a operar las motobombas
o enseñarle a operar los motocultores y hasta los tractores y equipos más sofisticados que los hay en la producción agroalimentaria. ¿Cuáles? No es lo mismo enseñarle a un niño, para mí un niño que esté en un octavo curso o un primero de bachillerato, a manejar, digamos, una combina o una combinada recolectora de arroz o de otros cereales o de granos, o una máquina cortadora de forraje para el ganado, o de un sistema de ordeño, que otras docencias que son más simples y que él irá aprendiendo lentamente, ya sea vía Infotep o yendo a la universidad. La pirámide educativa en los liceos puede suplir gran parte de la zapata de interés, de la motivación. ¿Cuántos jóvenes quisieran saber cómo inseminar, digamos, los bovinos, las vacas, las cabras, los cerdos, los chivos, los conejos e inclusive las aves y los peces? Eso es un liceo técnico que se puede hacer especializado en algunas áreas y otros en las áreas que son redituables para la sociedad. En un liceo técnico, y yo hice pasantía antes de venir a dirigir el programa agrícola universitario ISA Ucamaima, en un liceo técnico de Estados Unidos con casi 3.000 estudiantes, a los cuales se les enseñaba, aunque supieran manejar algo, manejar un vehículo, llamémosle una guagua, una camioneta, etcétera, o un tractor, porque en Estados Unidos y donde yo estudié en el estado de Texas, que tienen muchas ruralías agrícolas, es diferente a nosotros. Pero a los mismos estudiantes en los liceos técnicos se les debería estar enseñando cómo aprender a manejar una serie de equipos pesados y de los auxiliares, si aprenden, si quieren estudiar ciencias médicas, de cuáles son las situaciones para uno que quiera aprender a ser operador de una ambulancia o como auxiliar médico en una ambulancia. Esos son los liceos técnicos. Entonces, si nosotros ponemos en diferentes comunidades los liceos técnicos y los sustentamos dentro de su categoría, nosotros perfectamente como sociedad vamos a avanzar. La educación técnica vocacional se desarrolló en el siglo XVIII básicamente, pasó al XIX y se consolidó en el siglo XX en la parte nórdica europea. Digamos, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suecia, Noruega, esas partes de ahí fueron donde se concentró la educación técnica. Y por eso estoy en decir maestro constructor, maestro albañil, maestro artesano. Y menciono eso de último por la siguiente razón. Hace 20 años nosotros no mirábamos el turismo como lo vemos hoy. Y nosotros pudiéramos perfectamente en los liceos técnicos especializar algunos en ciencias y tecnologías relacionadas a las artes visuales, a las artes pictóricas, pero ¿por qué no a una buena carpintería? ¿O por qué no a una buena ebanistería? ¿O a una buena muñequería? Nosotros podemos perfectamente darnos cuenta de que muchas educaciones técnicas en los liceos técnicos, valga la repetición, son transitorias. Porque un hijo de una persona que no puede pagar una universidad, y las universidades o son públicas, a veces con déficit de formación, o son universitarias que son caras, las buenas. No es comprando, aquí no se debe permitir la compra de títulos, ni a dominicanos que quieren maestrías y doctorados comprándolo fuera, inclusive hasta por vías de comunicación. No, es formar una base, una plantilla para enfrentar el futuro.
Y justamente las artes, como no teníamos un turismo tan definido, debemos volver a tenerlo. Las escuelas de música tienen diferentes funciones. No solamente para educar, igual que las pictóricas, a los jóvenes en los pueblos. Pero señores, aquí hay mucha gente que se gana la vida y le ha ido muy bien aprendiendo música de diferentes, desde la música típica a la música clásica. ¿O es que no sabemos que tenemos buenos cantantes líricos dominicanos, sopranos, y que nosotros tenemos el potencial, como dije? Porque hace 40 años, 50 años, cuando yo era muchacho, no es verdad que pensábamos en el turismo como lo vemos ahora. En mi caso, uno pensaba el turismo implicaba o irnos a bañar al río Yaque o al río Guayubincito, en el caso mío de Guayubín, o en Santiago, a las charcas, o ir a Puerto Plata, o ir a la zona de Montecristi para uno bañarse y hacer turismo y regresar el mismo día. Nosotros no sabíamos, no pensábamos, no soñábamos que íbamos a tener 10 millones de turistas extranjeros y dominicanos que vienen a turistear y a gastar y a convertir las artesanías nuestras para llevárselas, de tejidos, de maracas, de diferentes obras pictóricas, etc. Aquí se siembra y no tenemos plantaciones de higüeros, de los diferentes tipos de higüeros que deberíamos hacerlo para las maracas, para fortalecer eso para el turismo, o de hacer con los higüeros unas bellas carteras para hombres y mujeres. Entonces, si nosotros vemos en los liceos técnicos, y confirmo y creo que el doctor Hernández está haciendo, y educación, obviamente el ministerio, pensando en lo mejor que puede hacerse. Una sugerencia, por experiencia nuestra, el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal, el CIMPA, en Estancia del Yaque, en Navarrete, bien puede ser convertido, porque es propiedad de Lisa, en un liceo técnico, como uno lo ha visto en otros países. En Costa Rica, en Panamá, yo tuve la suerte de ver liceos, no, pero sí escuelas técnicas de ganadería. La Escuela Centroamericana de Ganadería en Costa Rica equivale a un liceo técnico. El CIMPA se puede convertir y entonces hacer un CIMPA en el este, un CIMPA en el sur. ¿Para qué? Para formar a aquellos que en el campo de la producción animal reciban el conocimiento desde la A hasta la Z, lo mejor que se pueda en esos niveles. Además, a la sociedad dominicana le sale más barata formar un buen técnico en producción animal, como un buen técnico formado, por ejemplo, en el ISA, en el Centro Huáscar Rodríguez de Tecnologías, en el área de la construcción, para que aprendan a utilizar las diferentes planas, hasta los diferentes martillos, que aprendan a saber y a utilizar los diferentes concretos. Concretos no es cemento, el cemento es un componente de los concretos, y que aprendan de pintura. No es lo mismo pintura de cuadros que pintura de edificios o de una piscina o de otras cosas. Entonces, esa tecnología, esos liceos especializados, exhorto que el doctor Hernández y el grupo del gobierno vea eso como una herramienta de desarrollo. Nosotros honestamente necesitamos eso. Espero que podamos seguir en el futuro hablando de estos temas. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas
que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa? Tu casa. Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Atención jóvenes y adultos, es hora de seguir adelante. Aprender a leer y escribir. Terminar mis estudios de primaria y secundaria. Formarme como técnico. Si tienes más de 14 años y no has podido alfabetizarte o abandonaste la primaria o secundaria, el Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas te abre las puertas a un mañana mejor. Ven a estudiar. Llegó el momento de superarte. Cambiemos el país desde las aulas. Ministerio de Educación. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. El ingeniero Emilio Olivo ha vivido este cambio, pero vivió la era del PLD y vivió la era del PRD y vivió la caída del comunismo y fue embajador dominicano en Japón, cuando Japón compró medio Estados Unidos, lo que a China tiene hoy. Él era embajador. Entonces, nosotros le vamos a poner un revólver en el pecho. Tú tienes que escribir eso. Porque lo vivió, no se lo contaron. Pero hoy él no va a hablar de otra cosa. ¿De qué no va a hablar? ¿De los aguacates? ¿O del...? No, doctor. Reiniciamos. Educación agrícola, lo que hay que hacer. Reiniciamos y si cogemos algunas palabras durante la mañana, educación, oírnos, entendernos, comprender que el tiempo ha transcurrido y nosotros necesitamos darnos cuenta. Se habló, por ejemplo, de reforma agraria y la reforma agraria de 60 años atrás. A quienes comenzaron ya tienen 3 generaciones. Los hijos de esos empresarios o de esos beneficiarios reales efectivamente no tienen ya interés en la agropecuaria. Pero sucede y viene a ser cuando Fernando Álvarez Bogar, para mí, el impulsor, como usted mencionó, que diseñó la nueva agropecuaria dominicana, porque tuvimos una etapa donde en el intermedio, don Silvestre Alba de Moya facilitó cosas. En el pasado, nosotros hablamos y conocemos de programas de forestación. Perdón, el 2025. El año que viene, 2025. Okay. O sea, ya, es que sí. Si nosotros retomamos y copiamos y adoptamos cosas, no importa de dónde venga, quién lo hizo, una reforma agraria. Aquí la reforma agraria se hizo antes que Balaguer, aquí se entregaban en la época de Trujillo parcelas, se hizo reforma agraria en muchísimos sentidos, inclusive recordemos que aquí se hizo una reforma agraria muy exitosa, mínima, que fue trayendo los japoneses de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, estableciéndolo en 5 o 6 sitios diferentes y cambiaron en gran medida en algunos sitios la agroproducción dominicana. Entonces, si nosotros nos entendemos y oímos y nos educamos, y buscamos dónde son las áreas que tenemos que sentarnos a ver. Una de ellas, por ejemplo, o varias de ellas, a mí me tocó ser partícipe. Y quiero que entiendan, cuando tengo que decir nosotros o yo, no me estoy tomando porque es de muchas cosas. El cerdo reforestando, ustedes recordarán, me tocó a mí. ¿Cómo se llama?
el cerdo reforestando. Me tocó a mí presidiendo la comisión de repoblación porcina, con Francisco Gómez Estrella, que en paz descanse, en el gobierno de Salvador, que ya también se nos fue. Comenzamos a entregar hembras en ese momento. Una cerda. Una cerda a los productores, a la gente de campo. ¿Preñada? Una marrana. Una marrana. Esa marrana en ese momento valía igual que una novilla y quizás que hasta que una vaca en ese momento. Sí. Porque como decía el doctor... ¿Era de raza pura americana? La que tuviéramos hembra, que aparecía en ese momento, pero eran extranjeras, vamos a decir así. ¿Se les regalaba? Sí. No. La intercambiábamos. Te la dábamos, pero tú tenías que sembrar una cantidad determinada de tierra. Acuérdate que eran 100 o 200, 300 cuando comenzamos, no eran las miles de besos. Sí, claro. Ese proyecto que funcionó, podemos implementarlo el año que viene. ¿Por qué? Porque ya tú puedes dar, no cerdo por las limitantes que hay nueva vez con la peste porcina, pero tú puedes entregar cabras, ovinos, tú puedes, novillas, etcétera, y decirle al campesino, al ciudadano rural, que no tiene que ser eso, porque tú puedes inclusive hasta decirle, yo te voy a dar un trío de conejos para que tú críes conejos urbanos u otras especies, pero tú vas a sembrar ¿dónde? Hasta ayudar en los ayuntamientos a que se foreste la ciudad, hasta que las carreteras se foresten. La situación climática del mundo nos está afectando a todos, pero también desarrollamos con la Fundación ADEMI. Y antes que tú pases a la parte, tenemos tiempo, un poco, no demasiado, pero el tema de los conejos, sí. En algún país del mundo eso es importante, eso no fracasó como aquí, porque aquí lo primero es que nos pusieron cambiamos parte del hábito de consumo, porque hay gente que se incorporó a consumir conejos, pues no llegamos a disfrutarlo en masa, porque la gente no llegó a comer conejos fritos, horneados, excepto en Constanza, en algunos sitios que lo preparaban, y entonces después no era rentable. Y dijeron que con la patica, que se hacían unos llaveros que se iban a importar, y con el cuero, se iba... Bueno, el tema es que muchísimos proyectos, en sentido general, fracasaron en eso. Sí, Fifi, pero yo me gradué... Y la carne de conejo, como que no la veo en la bolsa, no la veo como importante. ¿Qué tú crees? Yo me gradué varias décadas atrás. En ese tiempo había mucha hambre. Yo me gradué en el ICE en el 66. Desde entonces estoy relacionado al sector agroalimentario. Okay. Pero acuérdate, o recordemos todos, de que hace 20 años no teníamos el 4% en educación. ¿Por qué mencioné que la palabra educación, entendimiento, comprensión es vital? Porque nosotros tenemos ahora en educación la tanda extendida y estamos educando a los niños hasta comer, hasta sembrar. Yo tengo, debería aprovecharse eso. El mismo doctor Jacín me recordará que fue de lo que me aconsejó, me asesoró gratis, cuando comencé a hacer la enciclopedia agropecuaria y surgieron una serie de cosas. Yo he querido, le he propuesto a los ministerios de educación y también de agricultura que los temas que tiene la enciclopedia, la única, que nosotros la llevemos a la enseñanza más amplia, visual. La gente ya no quiere leer, la gente quiere un TikTok, un asunto de 3 segundos, 20 minutos. No, la educación es un proceso formativo de esa persona. Y hasta las universidades, señores, los que las dirigimos o la dirigen, no entienden el proceso educativo, que muchos de los que están en directorios de universidades es por el prestigio de decir yo formo parte de esto o lo otro. Sin embargo, ese 4% te puede permitir a ti, a través del alimento de los niños, de irle enseñando a comer diferentes cosas. Si yo te digo, o les digo a ustedes, ¿cuántos años atrás la acuicultura tenía el potencial que tiene hoy? Y el potencial que tienes hoy, no solo importa que sea en las altas montañas, la trucha arcoíris, o en los bajos, la tilapia, cual sea la especie de tilapia o de carpas, es inmenso. Pero nosotros podemos tener al niño inducirlo a comer diversificado, no solamente a comer el arroz, sino a aprender a comer. Porque tú sabes que se puede hacer la longaniza, la butifarra, como las mías que ustedes han disfrutado muchas veces. Pero en el caso
de las tilapia. tandas extendidas. Bueno, ya el consumo de ese tipo de lo que tú mencionas de tilapias ya es popular. Incluso Sí, hay pero- gente que ha pasado años comiendo tilapia creyendo que está comiendo Pero otro- tú puedes otro pescado. llevarle, enseñar a los niños a comer las butifarras, las longanizas, las salchichas de conejo y de otras especies, porque es un problema educativo. El gobierno ha hecho con mala publicidad, porque no ha sido suficiente, aunque se le critique, más viviendas que ningún otro gobierno en 4 años. Lo que ese joven Algunos en 8. los 4, pero se van a hacer más. Entonces, ¿por qué a nivel rural no ayudamos a hacer los sanitarios? A ayudarle, te doy zinc o te doy cemento para que tú arregles tu casa, pero siémbrame árboles. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la deforestación, es la pérdida de eso. Pero las universidades no te entienden, aunque tengan carreras de foresta. Cuando tú ves el bambú, te dicen algunos técnicos sentados aquí mismo en otras ocasiones, el bambú es invasor, pero ojalá que nosotros tengamos algo que sea invasor, que transferido ahora, no 40 años atrás, que no teníamos la tecnología, para convertir el bambú en el largo que tú quieras de maderas duras. El bambú puede sustituir en este país $100 millones en 5 años. De importación. De importación de madera. De maderas. Y en artesanía ni se diga. Pero Emilio Olivo está soñando, está fuñendo, pero en el 70, dirigiendo yo el programa universitario Isa Ocamaima, cuando le daba clase a mis estudiantes, y ya yo había regresado de Texas A&M, que en ese entonces se comenzaba a hablar en el mundo norteamericano, riego por goteo. Pero ¿quién hizo? Y caemos nueva vez en los israelitas. Quienes masificaron a nivel mundial el riego por goteo fueron los israelitas. ¿Y de quién lo copiaron? De los árabes, cuando invadieron la península hispánica y tuvieron muchos años, y de ellos fue que salió, y los judíos inteligentemente hicieron eso. El otro proyecto que debemos ver es el leche por foresta, con el doctor Rafael Martí y el IICA. Dábamos en Pedernales leche. Pero que ¿Regalaban leche? Dábamos leche a cambio de que sembraran plantas. Eso se puede seguir. ¿Cómo se hacía eso? Entonces, ustedes Sí, llegaban le dábamos litros de leche donados y conseguidos a través de... y volvían a ver la planta que habían sembrado. Le llevábamos las plantas. ¿Cuáles? Cacao, café, maderable. Frutales. Y los sembramos en cantidades limitadas, porque si te dábamos 5 litros para una semana, te pedíamos, siémbranos, aunque sean 100 matas. Yo no tengo Entonces, tierra. volvían a verificar que la se sembraron. le daba seguimiento. Y se le daba otra vez. Sí, porque metodológicamente en el Banco de la Leche, tanto Rafael Marte como Elena Villella y los demás, había un consorcio que exigía, que nos demandaba a Estrella o a mí y a las personas. A mí me tocó coordinar y dirigir eso. Pero eso es una de las cosas que República Dominicana, si nos oímos, podemos decir, y te he mencionado 3 cosas, los animales, la leche, las viviendas, pero permíteme lo último. Visitando Taiwán, nosotros vivimos una experiencia de la reforma agraria militar en Taiwán. Situación total muy diferente. ¿Y por qué nosotros, con la situación del vecino, con la situación de nuestras fronteras de montaña y de costas, nuestras Fuerzas Armadas las entrenamos, las educamos, y cuando vayan a ser civiles, ya tengan propiedades, que podemos decirle, usted va a tener 50, 100, 200 tareas dependiendo el entrenamiento? Que yo no voy a vivir. ¿Y quién ha dicho que usted después de retirado con unos subsidios, si a usted se le facilitan y se le educa a usted y sus asociados a que hay producción de 50 tareas de ciertos frutales que son monstruosos, 50 tareas de cacao en vez de 80 libras, 2 o 3 quintales con la tecnología de hoy, no de 50 años atrás? A como está el cacao. A como está el cacao y como seguirá estando, es otra cosa. Pero también la tecnología de la geomembrana para la producción de peces, tú puedes tener 30 tareas y de esas otras cosas, otro gallo cantaría, como por igual, Fifi, y yo sé que el tiempo es de televisión.
hay una cosa que nosotros tenemos que comprender. Al país hay que defenderlo de diferentes maneras. Los civiles, los militares, los que juramos querer este país. Y es evitando que los malos dominicanos o los malos extranjeros nos sigan destruyendo el medio ambiente. Bien.